Estimados amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Poder Estratégico. En este video abordaremos el plan de Rusia de movilizar más de 300.000 soldados y la posible intervención de la OTAN en la guerra de Ucrania debido a los avances rusos. También discutiremos los ataques ucranianos en Rusia y la previsión de que es cuestión de tiempo hasta que las tropas de la OTAN operen abiertamente en territorio ucraniano. Pero, ¿se pueden considerar estos ataques actos de terror estatal? Mira hasta el final para descubrirlo y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Según información del periódico Político, que citó a altos mandos militares ucranianos, existe un riesgo inminente de colapso en el frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania si el ejército ruso lanza un ataque concentrado en un punto específico. El artículo destaca que los militares ucranianos están preocupados por la posibilidad de ruptura en el frente, especialmente si los generales rusos concentran sus esfuerzos en un punto específico. Los comandantes ucranianos señalan varios factores que contribuyen a la fragilidad de la defensa, incluida la superioridad numérica del ejército ruso y el uso extensivo de bombas aéreas con capacidad de planeo. Un oficial también observó que Occidente parece no estar más dispuesto a ayudar a Ucrania a enfrentar la ofensiva rusa. Estamos enfrentando una crisis militar. Rusia está consolidando sus fuerzas y parece lista para lanzar un poderoso ataque en agosto, o incluso antes, expresó su preocupación el militar consultado por el periódico. En una reunión anterior con el liderazgo de las Fuerzas Armadas rusas, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, informó que desde enero las tropas ucranianas han sufrido más de 880.000 bajas, incluidas 14 unidades de diversos equipos, como más de 1.200 tanques y vehículos blindados. Observó que, después del fracaso de la contraofensiva del año pasado, las fuerzas ucranianas han intentado sin éxito consolidarse en ciertas posiciones, mientras que las fuerzas rusas continúan empujando al ejército ucraniano hacia el oeste. Hoy, en Kiev, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente finlandés, Alexander Stubb, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que Rusia se está preparando para movilizar más de 300.000 soldados hasta el 1 de junio. La inteligencia militar de Ucrania había previsto anteriormente que Rusia aumentaría sus esfuerzos de movilización después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, asegurara su quinto mandato en marzo. Putin firmó un decreto el 31 de marzo para reclutar a 150.000 ciudadanos como parte de su campaña regular de reclutamiento en la primavera. Según información del Ministerio de Defensa del Reino Unido, Rusia está reclutando alrededor de 30.000 personas por mes para fortalecer sus esfuerzos de guerra. Mientras tanto, Ucrania también está explorando maneras de movilizar más tropas, y un proyecto de ley de movilización actualizado está siendo debatido en el Parlamento. Cuando un periodista le preguntó cuántas tropas pretende movilizar Ucrania este año, Zelensky afirmó que el país no necesita 500.000 de soldados, pero se abstuvo de proporcionar un número exacto. Es importante recordar que el presidente ucraniano había mencionado en diciembre pasado que la versión inicial del proyecto de ley de movilización preveía el reclutamiento de entre 450.000 y 500.000 soldados adicionales. Sin embargo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, afirmó el pasado viernes que ese número se redujo considerablemente. El último domingo, miembros de la 9ª Brigada rusa izaron la bandera en un edificio en el noroeste de Parbatkin, Koi, confirmando el control ruso sobre la mayor parte del pueblo e indicando nuevos avances rusos al oeste de Avdiivka, lo que empeora la situación para Ucrania. El analista de seguridad y relaciones internacionales, Mark Sleboda, prevé que pronto las tropas de la OTAN comenzarán a operar abiertamente en el país. También sugiere que Ucrania puede intensificar los ataques a Rusia mientras sus propias tropas se repliegan. Según Sleboda, con los avances rusos en el campo de batalla acelerándose y la desesperación en Kiev aumentando, Ucrania continuará realizando acciones más no convencionales y sucias, como ataques terroristas. Enfatiza que es solo cuestión de tiempo hasta que las tropas de los Estados miembros de la OTAN estén operando abiertamente en suelo ucraniano. Sobre el reciente ataque al salón de conciertos en Krasnogorsk, en la región de Moscú, Sleboda observó que, aunque Ucrania no ha asumido la responsabilidad por el ataque, recientemente admitieron la autoría de casi todos los ataques recientes contra Rusia, los cuales anteriormente negaban. El analista explica que el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Maliuk, admitió en la televisión ucraniana que realizaron todos los ataques contra Rusia, incluyendo el ataque al puente de Crimea, pero aún niegan haber atacado Krasnogorsk. Sin embargo, Sleboda fue criticado por llamar a los ataques de Ucrania en Rusia actos de terror estatal y sugerir que Moscú está desmantelando una red terrorista internacional. El analista no abordó el punto crucial de que fue Rusia la que inició una devastadora guerra dentro del territorio ucraniano y que ambos países están en estado de guerra. La escalada de la guerra en Ucrania parece inevitable.
Con Rusia preparando una nueva ofensiva masiva de 300.000 soldados y los avances rusos empujando a las fuerzas ucranianas al colapso, la intervención directa de la OTAN en territorio ucraniano puede ser la única alternativa para contener el poderío militar de Moscú. Los ataques de Kiev en suelo ruso solo tenderán a inflamar aún más los ánimos, llevando a una espiral de violencia sin precedentes. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. La pregunta que no quiere callar. Dejen sus comentarios sobre lo que puede estar por venir en este campo minado que es el conflicto en Ucrania. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para seguir todas las novedades.